Renata Mugiati, la campeona de fisicoculturismo con una voluntad de hierro, era un modelo de fuerza e independencia. Sin embargo, su radiante vida terminó trágicamente en la madrugada del 12 de septiembre de 2015, en la acera del centro de Curitiba, después de que su cuerpo cayera desde el apartamento del piso 31. Un ruido sordo y profundo rompió la quietud del edificio de gran altura, e inmediatamente después un hombre llamó a la policía, presentándose como Rafael Sus Márquez, un médico endocrinólogo, y declaró: «Mi novia saltó». Cuando los oficiales llegaron a la escena, Rafael parecía agitado, pero mantenía la calma. Los detectives inspeccionaron el apartamento y encontraron varios signos anómalos: un fuerte olor a alcohol, desorden, una cadena rota y huellas dactilares en el marco de la ventana abierta del dormitorio. Aunque Rafael afirmó que Renata se había subido a un pequeño estante para saltar, la policía determinó que la escena parecía cuidadosamente escenificada, lo que no se asemejaba a un acto impulsivo. Estos detalles revelaron una atmósfera inquietante, indicando un escenario más complejo que un simple suicidio. Aunque Rafael rápidamente intentó establecer la narrativa de la depresión de Renata, el caso inmediatamente planteó grandes interrogantes. ¿Por qué un experto forense se apresuró a concluir que se trataba de un acto autoinfligido? ¿Por qué las últimas fotos tomadas en el propio teléfono del perpetrador mostraban a Renata usando ropa deportiva y zapatillas de deporte justo antes de la caída? Cuando el cuerpo de Renata fue trasladado a la morgue y Rafael fue llevado a interrogatorio, nadie se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. La horrible verdad se revelaría más tarde. Renata había muerto por estrangulamiento dentro del apartamento y empujarla por la ventana fue solo un acto cruel para encubrir el crimen. Detrás de la fachada de éxito y amor, este caso es una historia escalofriante de control absoluto por parte de Rafael Sus Márquez, la destrucción psicológica sistemática de una persona independiente y la lucha de 8 años de la familia de Renata para demostrar que no fue un suicidio, sino un asesinato meticulosamente planeado. En última instancia, ¿cómo logró Rafael Sus Márquez ocultar su pasado violento y manipular el sistema forense inicial? El camino para reclamar justicia para Renata comienza aquí. Renata Mugiati nació y creció en el estado de Paraná. Desde joven se destacó por su disciplina y determinación. Tras graduarse, eligió estudiar educación física y obtuvo su título. Encontró su pasión en el deporte. Practicó fisicoculturismo y gradualmente pasó a la categoría profesional de Body Fitness. Sus esfuerzos fueron recompensados rápidamente. Renata se convirtió en campeona de Paraná, 3 veces campeona de Brasil y ganó el título de campeona sudamericana. A principios de los años 2010, Renata abrió un blog en redes sociales, compartiendo secretos de entrenamiento y hablando sobre su preparación para las competiciones. Su físico tonificado, disciplina férrea y apertura atrajeron a muchos seguidores, y su número de suscriptores se disparó. Esto llevó a colaboraciones con empresas de nutrición deportiva y marcas de fitness. Era conocida como una musa del fitness y podía ganarse la vida completamente con el trabajo que amaba. Además de competir, Renata también trabajaba como entrenadora personal. Su horario era tan ocupado que a menudo tenía que rechazar nuevos clientes. Vivía sola en su apartamento con sus 2 perros y valoraba su independencia. Para muchas mujeres era un modelo de fuerza y propósito, una mujer que había construido su carrera sin ayuda externa. Nadie podría haber imaginado que la vida de esta mujer fuerte y segura terminaría en circunstancias que revelarían su fragilidad. En 2014, en la cima de su carrera en el fisicoculturismo, Renata Mugiati conoció a Rafael Sus Márquez. Ambos tenían 31 años. Rafael era un médico endocrinólogo especializado en terapia hormonal y metabolismo. En círculos profesionales era conocido por ser ambicioso y seguro de sí mismo, con una lista de clientes del mundo deportivo. Afirmaba haber asesorado a atletas de élite y a menudo se describía a sí mismo como el médico de los campeones. Su relación comenzó en línea.
Renata se encontró con la foto de un hombre atractivo y en forma, siguió su perfil y dejó un comentario. Él respondió casi de inmediato. Los mensajes se convirtieron en citas y poco después estaban saliendo. Compartían la pasión por el fitness, la disciplina y objetivos similares. Para Renata se sintió como una continuación natural de su camino. Estar con alguien que entendía las necesidades de un atleta y podía apoyar su carrera hizo que las cosas avanzaran rápidamente. En solo unos meses, Renata se mudó al apartamento de Rafael en la avenida Visconde de Guarapuava en el centro de Curitiba. El espacioso apartamento en el piso 31 se convirtió en su hogar compartido. Para el mundo exterior parecían una pareja perfecta, exitosa, atractiva y dueña de sus vidas. Pero detrás de la fachada pulida, el comportamiento de Rafael comenzó a cambiar. Él insistió en supervisar cada aspecto del entrenamiento y la dieta de Renata. A pesar de que ella era una profesional certificada, él comenzó a microgestionar cada pequeño detalle. ¿A qué hora llegaba a casa? ¿Qué vestía? ¿Con quién se comunicaba? Al principio parecía preocupación, pero pronto se hizo evidente que era otra cosa: control. Rafael constantemente le recordaba cuánto había contribuido a su éxito. Renata, acostumbrada a la independencia, comenzó a ceder, tratando de evitar discusiones. La autonomía que tanto se había esforzado en construir se fue erosionando lentamente en una relación donde todas las decisiones eran tomadas por él. Para amigos y conocidos, Rafael seguía siendo encantador, educado y seguro. Pero hacia Renata se volvió cada vez más exigente, no toleraba el desacuerdo y estaba decidido a dominar cada parte de su vida. La relación, que una vez pareció una asociación construida para el éxito, se había transformado en un camino que lentamente le quitaba su libertad personal. Con el tiempo, la relación entre ellos se deterioró. La atención inicial se convirtió en control absoluto. Amigos, colegas e incluso clientes comenzaron a desaparecer de su vida. Incapaz de lidiar con las constantes restricciones impuestas por Rafael, él tomó el control total no solo de su vida personal, sino también de su trabajo profesional. Bloqueó nuevos contratos, le exigió que eliminara contenido antiguo, insistiendo en que solo él tenía derecho a dar forma a su imagen. Cualquier resistencia provocaba ataques de ira. Finalmente, Rafael convenció a Renata de que estaba enferma y necesitaba tratamiento, a pesar de que ella no tenía antecedentes de problemas psicológicos. Sin consultar a ningún profesional de la salud mental, él comenzó a recetarle por su cuenta fuertes antidepresivos y sedantes. Con el tiempo, Renata se volvió cada vez más pasiva, emocionalmente embotada, y perdió el enfoque y la motivación que una vez definieron su vida como atleta. A mediados del 2015, la apariencia de Renata había cambiado drásticamente. Siguiendo las instrucciones de Rafael, comenzó a negarse a comer, perdiendo peso a un ritmo alarmante. Su rápido deterioro preocupó a sus seres queridos, pero él apenas le permitía mantenerse en contacto con ellos. Bajo el pretexto de la preocupación, Rafael la aisló por completo, ganando control sobre ella tanto física como mentalmente. El hogar que se suponía que era su refugio se había convertido precisamente en el espacio donde una mujer fuerte y segura perdía gradualmente no solo su fuerza, sino también su capacidad de resistir. A mediados del 2015, Renata ya no era la atleta vibrante que todos recordaban. La exatleta fuerte y radiante ahora se había marchitado hasta convertirse en una sombra de sí misma. En solo unos meses, su peso había bajado de alrededor de 155 a solo 110 libras, aproximadamente 70 kilogramos a solo 50 kilogramos. En las fotos tomadas justo antes de la tragedia, su rostro estaba demacrado, sus músculos débiles y sus ojos sin vida. Dejó de aparecer en el gimnasio que solía ser su segundo hogar. Los clientes intentaron contactarla, pero las llamadas no fueron respondidas. Los mensajes no fueron leídos. Sus redes sociales, una vez repletas de rutinas de entrenamiento y publicaciones inspiradoras, quedaron en silencio.
Para sus seguidores, este silencio repentino fue la primera señal clara de que algo muy malo había sucedido. Su familia notó los cambios incluso antes. Su hermana y su madre dijeron que Renata se volvió distante, hablando con cautela, como si tuviera miedo de decir demasiado. Cuando intentaban comunicarse con ella por teléfono, su voz sonaba baja, reservada, perdiendo su dinamismo habitual. Gradualmente, Renata no solo perdió su salud, perdió su sentido de sí misma. Sin ningún sistema de apoyo restante, vivía según un horario que no era el suyo. Incluso su presencia parecía desvanecerse, como la de alguien que ya no tomaba sus propias decisiones. Su colapso no fue repentino. Fue un proceso lento de desintegración, una erosión gradual, donde la debilidad física reflejaba una dependencia total. El 8 de septiembre de 2015, Rafael llamó a la policía, diciendo que no podía entrar a su apartamento. Afirmó que la puerta estaba cerrada por dentro y que nadie respondía. Los oficiales llegaron y lo ayudaron a abrir. Dentro, en el dormitorio, encontraron a Renata inconsciente en el suelo. Cerca había una botella de alcohol y varios blísteres de pastillas. Rafael les dijo a los oficiales que ella probablemente había intentado quitarse la vida. Los paramédicos la examinaron y notaron somnolencia, pero no se realizaron pruebas para detectar sustancias en su cuerpo. El incidente fue registrado oficialmente como un intento de autolesión. Después de un breve chequeo, Renata fue dejada en casa. Más tarde, los investigadores considerarían este episodio como un punto de inflexión. El momento en que Rafael comenzó a moldear intencionalmente la imagen de Renata como emocionalmente inestable. Días después del incidente, aparecieron publicaciones extrañas en sus cuentas de redes sociales, mensajes cortos que sonaban a despedida. Sus seguidores notaron de inmediato que no coincidían con su personalidad, no se parecían al tono habitual de Renata. Las publicaciones desaparecieron tan rápido como aparecieron. No se guardaron capturas de pantalla, pero muchos confirmaron haberlas visto. En ese momento, sus seres queridos creyeron que Renata estaba genuinamente en un estado frágil. Pero más tarde, cuando los investigadores recuperaron los datos eliminados y revisaron sus mensajes, descubrieron que Rafael tenía acceso a su teléfono y conocía todas sus contraseñas. Los investigadores sospecharon entonces que el incidente podría haber sido parte de una cadena de eventos cuidadosamente planeada. El comportamiento de Rafael parecía inusualmente calculado. En lugar de llamar a los servicios médicos de emergencia de inmediato, llamó primero a la policía, asegurándose de que se estableciera un registro oficial. Esa acción le permitió establecer una narrativa sobre la supuesta inestabilidad emocional de Renata mucho antes de la trágica noche que siguió. Los eventos del 8 de septiembre se consideraron más tarde como el primer intento de escenificar la escena. Nunca se encontró evidencia que sugiriera que Renata ingirió voluntariamente alguna droga. Tampoco había signos claros de haber sido forzada, lo que dejaba abierta la posibilidad de que simplemente le hubieran administrado sedantes. Después de esa noche, Rafael comenzó a decir rutinariamente a la gente que Renata estaba luchando mentalmente, creando una historia de fondo que luego serviría para su defensa. La noche, que comenzó con una llamada sobre la puerta cerrada, resultó ser un ensayo, una prueba para lo que pronto se repetiría. Esta vez no habría oportunidad de rescate. La noche del 11 de septiembre de 2015, Rafael y Renata salieron juntos a un club privado, uno de sus lugares habituales donde jugaba al billar y bebía. Los testigos dijeron que apenas hablaron esa noche. Él parecía tenso, ella parecía retraída. Alrededor de la medianoche se fueron. Las imágenes de vigilancia mostraron a Rafael caminando un poco por delante, sin mirar nunca hacia atrás. A las 12:28 de la mañana, la pareja regresó a su apartamento en el piso 31. Aproximadamente una hora después, Rafael afirmó que salió brevemente a buscar bebidas, regresando alrededor de las 12:54 de la mañana con una botella de cerveza. Alrededor de ese tiempo, los vecinos escucharon una fuerte discusión que rápidamente escaló a gritos.
La confrontación duró al menos 20 minutos antes de que todo se silenciara. Luego se escucharon golpes y llantos de mujer. A las 2:27 de la mañana, Rafael tomó varias fotos en su teléfono. En ellas se ve a Renata sentada en el alféizar de la ventana, con las piernas colgando mientras se agarra al marco. Estas fotos se convirtieron más tarde en evidencia crucial, ya que la marca de tiempo coincidía con los últimos minutos de la vida de Renata. Rafael afirmó que estaba tratando de detenerla, pero las fotos sugieren que solo estaba observando. De las 2:27 a las 2:37 de la mañana, algo sucedió que cambió la dirección de la investigación. Los expertos forenses determinaron que, durante este periodo de 10 minutos, Renata se había alejado de la ventana, poniéndose pantalones deportivos y zapatillas de deporte. Según los investigadores, fue entonces cuando Rafael se acercó por detrás y usó fuerza para estrangularla. Los resultados de la autopsia mostraron un hueso hioides roto y marcas de compresión que no eran consistentes con una caída. Estos hallazgos indicaron que Renata perdió la vida por estrangulamiento antes de que su cuerpo saliera por la ventana. Posteriormente, se presume que él movió su cuerpo hacia la ventana abierta, usando un estante cercano como palanca, doblando sus extremidades y empujándola hacia afuera. En ese momento gritó algo con una voz que intentaba imitar el tono de ella para que los vecinos escucharan un grito desesperado. A las 2:47 de la mañana llamó a la policía e informó que su novia había saltado. El comportamiento de Rafael después de esa llamada levantó más sospechas. Llamó a sus padres primero y luego a su terapeuta antes de contactar nuevamente a los servicios de emergencia. Cuando llegaron los equipos de respuesta, él estaba tranquilo y sereno, repitiendo una frase: estaba deprimida, ya no quería vivir. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas horas de la vida de Renata. Las fotos encontradas en el teléfono de Rafael, la falta de signos de lucha cerca de la escena y la inconsistencia entre las heridas en su cuerpo y la causa de muerte reportada, todo apuntaba a la misma verdad inquietante. Lo que sucedió esa noche no fue autoinfligido. Lo que comenzó con una discusión silenciosa terminó con un acto calculado que fue deliberadamente escenificado para parecer un trágico accidente. La investigación inicial se lanzó esa misma noche. El cuerpo de Renata fue llevado al Instituto Forense, donde la autopsia fue asignada a un médico llamado Daniel Coleman. Extrañamente, a pesar de haber notificado previamente a sus superiores que estaba de baja por enfermedad, de repente apareció para el servicio. Su participación más tarde plantearía serias preocupaciones. El informe oficial emitido poco después de la autopsia declaró que su muerte fue el resultado de una caída desde una gran altura y señaló que no había signos de violencia externa. El documento concluyó que Renata se había quitado la vida en un profundo estado de colapso mental. Este informe se difundió rápidamente en los medios, moldeando la narrativa pública y creando la impresión de que el caso estaba cerrado. Sin embargo, colegas en el departamento forense notaron que algo andaba mal. El informe se cargó desde una computadora que pertenecía a un ex empleado que había sido despedido previamente por falsificación de documentos. Ese descubrimiento activó una auditoría interna, aunque nunca se resolvió formalmente. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores de que alguien podría haber pagado para confirmar la historia de la autolesión. La familia de Renata nunca creyó el resultado inicial de la autopsia. Cuando vieron su cuerpo, notaron heridas que no se mencionaron en el informe: moretones en el cuello y los brazos, arañazos en la cara. Cuando pidieron aclaraciones, se les dijo que estas heridas eran consistentes con una caída. La respuesta del personal fue notablemente reservada, como si estuvieran bajo presión. Mientras tanto, la familia de Rafael, bien conectada en la comunidad médica local, difundió activamente la afirmación de que Renata estaba luchando emocionalmente. Su historia fue respaldada por el propio Rafael, quien declaró públicamente que había intentado ayudarla. La combinación de la apresurada conclusión forense y estas declaraciones públicas ayudó a consolidar una versión de los hechos favorable a Rafael.
Y así surgieron dos versiones de la verdad. La versión oficial de que se quitó la vida y la versión real. La versión que su familia ahora se vio obligada a demostrar desde cero, luchando contra un sistema donde los primeros documentos podían decidir fácilmente el resultado. Negándose a aceptar la narrativa oficial, Tina Gabriel, la hermana de Renata, tomó la iniciativa. Comenzó a recopilar todos los documentos posibles, fotos, mensajes, testimonios de testigos. Un abogado respetado de Para, Claudio Deldon Jr., se unió al caso. Él fue el primero en desafiar públicamente la versión oficial, afirmando que la evidencia contradecía claramente las afirmaciones de autolesión. Tina le proporcionó al abogado una serie de fotos que Renata había tomado solo 3 días antes de su muerte. Mostraban moretones en la cara y las piernas, un corte en la oreja y signos claros de trauma físico. En mensajes privados a un confidente, Renata admitió que estaba siendo abusada por su pareja, pero dijo que tenía demasiado miedo de denunciarlo. Estos documentos formaron la base de una petición legal para solicitar una segunda autopsia. El tribunal aprobó la exhumación y en 2016 el cuerpo de Renata fue examinado nuevamente por un equipo de expertos forenses independientes. Los nuevos hallazgos refutaron completamente el informe original. Se determinó que el corazón de Renata había dejado de latir antes de la caída, un detalle confirmado por la ausencia de sangrado en sus heridas. Estas revelaciones cambiaron todo. El resultado inicial de la autopsia de Daniel Coleman fue declarado oficialmente inválido y la investigación fue reclasificada. Ya no era un caso de autolesión, sino una investigación criminal completa. La determinación de Tina junto con la perseverancia del abogado se convirtió en el punto de inflexión que aseguró que la muerte de Renata ya no se considerara un accidente, sino el resultado de una agresión cruel e intencional. Cuando se reabrió el caso Renata, los investigadores centraron su atención en el pasado de Rafael, y lo que encontraron sugirió que esto no era un incidente aislado. Los registros policiales revelaron una denuncia anterior presentada por otra mujer con la que había tenido una breve relación antes de conocer a Renata. Ella había dado a luz a su hijo y afirmó haber experimentado violencia física durante el tiempo que estuvieron juntos. El incidente ocurrió en diciembre de 2014. Rafael visitó a su expareja para recoger a su hijo para las vacaciones. Estalló una discusión que rápidamente escaló a una pelea física. La mujer acudió a la policía y documentó sus heridas. Un informe médico confirmó signos de trauma y varios vecinos respaldaron su historia. En el tribunal, Rafael negó todo, afirmando que las acusaciones eran inventadas, pero la evidencia médica y el testimonio de los testigos contaron una historia diferente. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 4 meses de prisión. Se le permitió cumplir su condena bajo vigilancia electrónica. Este evento demostró que lo que le sucedió a Renata no fue una pérdida de control única. Era parte de un patrón de comportamiento consistente. Una investigación más profunda descubrió más quejas de otras mujeres con las que Rafael había tenido relaciones breves. Describieron señales de advertencia similares, arrebatos agresivos, amenazas y una necesidad obsesiva de control. Para la fiscalía, esto respaldó el argumento de que la muerte de Renata no podía ser un acto espontáneo. El comportamiento de Rafael era consistente con un patrón de crueldad intencional y repetida oculta bajo la imagen pulida de un profesional exitoso. Después de la segunda autopsia, la batalla legal se prolongó durante casi 8 años. El juicio fue pospuesto repetidamente. Se nombraron nuevos jueces, los testigos no se presentaron y la defensa presentó mociones. Durante todo este tiempo, Rafael continuó ejerciendo la medicina, atendiendo a pacientes como si no hubiera pasado nada a pesar de las graves acusaciones en su contra. La familia de Renata habló a menudo sobre lo que consideraban manipulación y presión entre bastidores. Una controversia que atrajo una gran atención pública involucró al abogado Claudio Deldon Jr. Él había representado a la familia de Renata, pero al mismo tiempo estuvo involucrado en otro caso de alto perfil, defendiendo a un hombre acusado en un incidente similar que involucraba a una mujer llamada Tatiana Spitzer.
Cuando este conflicto de intereses se hizo público, Tina Gabriel, la hermana de Renata, terminó su relación legal con Deldon y logró impulsar el nombramiento de un nuevo fiscal. A lo largo de las audiencias, Rafael a menudo mostró un flagrante desprecio por el tribunal. En una sesión solicitó ser excusado por asuntos de trabajo, pero luego se reveló que había pasado ese tiempo participando en un torneo de póker. Ese incidente llevó al juez a revocar su libertad y ordenó su detención hasta el veredicto final. En enero de 2019, Rafael fue ingresado en el centro de detención donde esperó el juicio. Solo entonces el caso finalmente se acercó a su conclusión. Varias mociones presentadas por la defensa fueron denegadas y el juicio entró en su fase final. La Fiscalía presentó toda la evidencia recopilada, incluidas fotos, informes periciales y testimonios de testigos que apuntaban directamente a la culpabilidad de Rafael. En febrero de 2023, el jurado de Curitiba emitió su veredicto en el caso Renata Mugiati. Después de considerar todo el alcance de la evidencia y escuchar los testimonios de los testigos, el tribunal declaró a Rafael Susmárquez culpable de privar intencionalmente de la vida a su pareja. Fue condenado por múltiples cargos, incluyendo crímenes con motivos de género, causar daño físico, no dar a la víctima ninguna oportunidad de defensa y falsificación de pruebas. El jurado llegó a una decisión unánime. La muerte de Renata no fue autoinfligida. Rafael Susmárquez fue condenado a 31 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad. Su apelación fue denegada y la sentencia se convirtió en el fallo final. Para la familia de Renata, este veredicto representó la restauración parcial de la justicia. El veredicto que condena a Rafael Susmárquez a 31 años de prisión, con graves cargos que incluyen el elemento de violencia de género y falsificación de pruebas, cerró la persistente batalla legal de casi 8 años de la familia de Renata. Esta sentencia no es solo un castigo apropiado para el malhechor, sino también un reconocimiento público del sufrimiento y la destrucción sistemática que Renata Mugiati tuvo que soportar. Su familia, especialmente Tina Gabriel, la hermana de Renata, transformó el dolor personal en una motivación extraordinaria. Se negaron categóricamente a aceptar la historia de suicidio apresuradamente escenificada, enfrentándose a la manipulación del sistema forense inicial y las incesantes presiones de la familia del perpetrador. El viaje para buscar justicia, desde solicitar una segunda autopsia hasta exponer el patrón de violencia en el pasado de Márquez, exigió una fuerza mental y una perseverancia que trascendieron todos los límites. Con el apoyo entusiasta del público, el caso Mugiati trascendió el alcance de un caso criminal común. Se convirtió en un símbolo poderoso en la lucha contra la violencia doméstica, femicidio y el control psicológico. Esta historia es un recordatorio contundente de la importancia de creer y escuchar a las víctimas, al mismo tiempo que demuestra que una determinación inquebrantable puede penetrar las cortinas de humo más sofisticadas de la mentira y el poder. El veredicto final trajo una restauración parcial de la justicia, pero sobre todo protegió el legado de Renata Mugiati, una mujer fuerte a la que se le arrebató la vida. El caso Renata es una prueba eterna de que, incluso ante la presión y los intentos de sepultar la verdad, la perseverancia y la fe en la justicia aún pueden cambiar el resultado de una investigación, asegurando que una muerte trágica no sea olvidada ni malinterpretada. En medio de una tarde que parecía de lo más normal en Cleveland, una mujer de 38 años de repente entró en pánico y empezó a vomitar de forma violenta justo después de un leve choque de tráfico, tan ligero que casi no alcanzó a abollar el Volvo que iba conduciendo. El médico dijo que solo se trataba de un accidente de tráfico, pero nadie podía entender por qué un choque a baja velocidad había arrebatado la vida de una esposa sana, madre de 2 niños. Solo cuando los investigadores abrieron el frasco de las pastillas de calcio buenas para los huesos que su marido le había dado para que se las tomara antes de salir de casa, un olor químico extraño y unas cifras escalofriantes en el laboratorio empezaron poco a poco a revelar la verdad. ¿Qué se escondía detrás de ese leve roce que parecía inofensivo?
una tragedia fortuita o un plan meticulosamente calculado por el mismo hombre en quien ella más confiaba. El día 24 de febrero de 2005, Rosemary Essa, de 38 años, iba de camino al cine en Cleveland, Ohio, cuando sufrió un leve choque a baja velocidad. Lo que ocurrió después cambió por completo su vida de una manera trágica e inesperada. Cuando llegaron los equipos de emergencia, la encontraron en un estado de extrema agitación, vomitando sin control, algo que consideraron sumamente inusual para un accidente menor como aquel. La trasladaron rápidamente al hospital, donde los médicos declararon su fallecimiento. Sin embargo, lo que ocurrió después sacó a la luz una verdad extraña y profundamente aterradora. Algo que nadie podría haber imaginado para una ama de casa amable de 38 años. Aquella mañana, Rosie había empezado el día junto a su marido, Yazid Essa, y sus 2 hijos pequeños. Ese día, Yazid no tenía que trabajar, lo que le permitió pasar tiempo con los niños y darle a Rosie espacio para centrarse en sus propios planes sin distracciones. Ella había quedado en encontrarse con su hermana para ir al cine y disfrutar del tiempo de descanso que tanto necesitaba. Pero a medida que avanzaba el día, empezaron a acumularse imprevistos y ella terminó yendo con retraso sobre lo previsto. Con prisas, Rosie se arregló rápidamente, salió corriendo por la puerta y se puso en camino hacia el cine a la 1:53 de la tarde. Mientras conducía, llamó rápidamente a una amiga para mantener una conversación distendida. Esa llamada, que al principio era de lo más normal, pronto tomó un giro inesperado y preocupante, dando inicio a una cadena de acontecimientos aterradores que nadie habría podido prever. Mientras conducía su SUV Volvo por la calle Wilson Mills en dirección al cine, Rosie iba mucho más despacio de lo habitual. Normalmente, el trayecto desde su casa hasta el cine solo llevaba unos 10 minutos. Pero a medida que se acercaba, era evidente que algo no iba bien. Su comportamiento al volante se volvió extraño. Empezó a dar bandazos de manera impredecible y su coche chocó con otro vehículo. A pesar del impacto, siguió desviándose de su trayectoria hasta que el SUV fue deteniéndose poco a poco. Este comportamiento no se correspondía en absoluto con lo que se conocía de Rosie. Una profesional sanitaria que pasaba por allí vio el coche parado en una posición extraña y detuvo su vehículo para ofrecer ayuda. Al acercarse, vio a Rosie desplomada en el asiento del conductor, vomitando de forma violenta sobre sí misma y por todo el interior del coche. Tenía los ojos muy abiertos por el dolor y se veía claramente que le costaba respirar. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la profesional sanitaria hizo todo lo posible por ayudar a Rosie, pero era evidente que necesitaba atención de urgencia inmediata. Empezaron a reunirse transeúntes preocupados. Sin saber cuál había sido la causa del incidente ni cómo podían ayudar, la sanitaria llamó de inmediato al 911 para informar del accidente. No pasó mucho tiempo hasta que la policía y el personal médico llegaron al lugar y trasladaron rápidamente a Rosie al hospital Hillcrest. Mientras los sanitarios se concentraban en estabilizarla, la policía se quedó en el lugar para investigar las circunstancias inusuales que rodeaban el choque. En la escena, los agentes inspeccionaron el coche de Rosie en busca de cualquier pista que pudiera explicar lo sucedido. Curiosamente, el vehículo casi no presentaba daños. Algo realmente llamativo si se comparaba con el estado crítico de Rosie. Ella había estado conduciendo a una velocidad normal, pero su estado físico no se correspondía con la naturaleza leve de la colisión. En el hospital, los médicos se dieron cuenta de inmediato de que no respondía y que tenía dificultades para respirar. Rápidamente pusieron en marcha medidas para salvarle la vida. Le colocaron un tubo de intubación para ayudarla a respirar y le administraron varios medicamentos con el fin de regular o aumentar su frecuencia cardíaca. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el ritmo cardíaco de Rosie siguió siendo inestable, algo que desconcertó profundamente a los médicos, sobre todo porque ella no presentaba ninguna lesión visible que pudiera explicar su estado crítico. Cuando llevaron a Rosie a urgencias, avisaron a su marido, Yazid. En ese momento, él estaba en casa cuidando de los niños.
Al recibir la llamada, rápidamente buscó a alguien que pudiera quedarse con ellos y se dirigió de inmediato al hospital. Cuando Yazid llegó, los médicos le preguntaron si Rosie tenía alguna enfermedad previa que pudiera explicar su colapso repentino. Él dijo que ella siempre había gozado de buena salud. A pesar de que el equipo médico intervino de forma agresiva durante unos 40 a 45 minutos, el estado de Rosie no mejoró. Una hora después de su ingreso, tristemente declararon su fallecimiento. Pero lo que al principio parecía ser solo un pequeño accidente de tráfico, pronto se transformó en algo mucho más complejo y perturbador. Dominic, el hermano de Rosie, abogado de profesión, tuvo que hacer una serie de llamadas dolorosas, incluida una a la mejor amiga de Rosie, Eva McGregor. Rosie había conocido a Eva cuando tenía apenas 4 años. Eva, que en aquel entonces tenía 15, trabajaba como niñera en la casa de Rosie. Las dos habían forjado un fuerte vínculo que se mantuvo hasta la edad adulta. Cuando Eva recibió la noticia devastadora de la repentina muerte de Rosie, se quedó atónita y desolada. Pero después de recuperar la compostura, le confió a Dominic una sospecha inquietante. Recordó su última conversación, que había tenido lugar apenas unos minutos antes del accidente. Algo en aquella charla no terminaba de encajar, y el recuerdo de ese intercambio no hizo más que intensificar el misterio que rodeaba la muerte de Rosie en la mañana de aquel 24 de febrero de 2005. Según Eva, justo antes de salir de casa, Yazid había insistido en que Rosie tomara unas pastillas de calcio, subrayando la importancia de la salud ósea ahora que se acercaba a los últimos años de sus 30. Sin embargo, poco tiempo después de tomarlas, Rosie empezó a sentirse mal. Eva animó a Dominic a profundizar más en ese detalle, convencida de que podría ayudar a explicar aquella tragedia inexplicable. En respuesta, el doctor Bal Raj llevó a cabo una autopsia completa y un análisis toxicológico a Rosie al día siguiente, el 25 de febrero de 2005. Todos esperaban que los resultados aportaran respuestas, pero para su frustración, los hallazgos no fueron concluyentes. A pesar de las numerosas pruebas, no se identificó ninguna causa de muerte. Una madre de 2 hijos, sana y llena de vida, de 38 años, había muerto de forma repentina tras un accidente de tráfico menor, algo que sus seres queridos eran incapaces de comprender. Los investigadores sintieron que aún faltaba una pieza fundamental del rompecabezas. Pero por respeto a la familia en duelo, decidieron dar a Yazid y a sus hijos algo de espacio para llorar. Sin pruebas claras que apuntaran a un acto delictivo, no había muchas razones para presionar más. En aquel momento, Rosie no solo era una mujer llena de vida, sino también profundamente dedicada y trabajadora. Tras terminar sus estudios, comenzó rápidamente su carrera profesional y consiguió un puesto estable en el Hospital Mount Sinai. Fue durante este periodo cuando conoció a Yazid Essa, un médico joven. Yazid era hijo de inmigrantes palestinos que se habían establecido en Detroit, donde su familia regentaba una tienda de comestibles local. Rosie y Yazid se conocieron en 1995 y su relación floreció hasta convertirse en amor. Se casaron el 11 de septiembre de 1999. Su familia creció rápidamente con la llegada de su hijo Armand en el año 2000, seguido de su hija Lena en febrero de 2002. La pareja incluso estaba considerando tener un tercer hijo para completar su hogar feliz. Cuando la policía revisó los antecedentes como parte del procedimiento estándar, no encontró nada sospechoso que justificara seguir investigando. En su búsqueda de respuestas, los investigadores decidieron reabrir el caso y retomar sus indagaciones. Esta nueva investigación pronto sacaría a la luz revelaciones inesperadas y giros impactantes. Comenzaron reentrevistando a testigos y al personal del hospital con la esperanza de detectar algo que se les hubiera escapado en la primera ronda de interrogatorios. Fue durante estos seguimientos cuando algo inusual destacó: la reacción de Yazid ante la muerte de su esposa. En lugar de mostrar un dolor o una angustia visibles, Yazid parecía extrañamente distante.
Su actitud levantó sospechas entre los investigadores. Su comportamiento no encajaba con lo que se esperaría normalmente de un marido en duelo, lo que provocó un escrutinio más profundo. Su preocupación aumentó cuando se enteraron de que, poco después del fallecimiento de Rosie, Yazid había enviado un mensaje de texto a amigos y familiares. El mensaje decía: «Solo quería informarles que Rosie murió ayer en un pequeño accidente de coche. La vamos a extrañar». El tono era alarmantemente casual, dada la gravedad de la situación. Aún más inquietante era el hecho de que Yazid no había hecho ni una sola pregunta sobre las circunstancias que rodeaban la muerte repentina e inexplicable de su esposa. Yazid parecía conforme con aceptar el accidente de tráfico como la causa de la muerte de Rosie sin pedir más detalles. Pero 2 semanas después de su fallecimiento, los investigadores decidieron que había llegado el momento de hablar directamente con él. Todavía no sospechaban necesariamente de un crimen. Simplemente querían escuchar la versión de Yazid sobre los hechos de aquel día. Los detectives se pusieron en contacto con él con una solicitud cordial para que acudiera a la comisaría y prestara declaración de manera voluntaria, asegurándole que solo se trataba de un paso rutinario para entender lo que había pasado. Su objetivo principal era obtener más contexto y determinar si el relato de Yazid podía revelar algo que se les hubiera escapado. Sin embargo, cuando los investigadores regresaron a su casa para recoger las vitaminas y las pastillas de calcio que Rosie había tomado aquella mañana, Yazid guardó silencio. En su lugar se encontraron con una escena sorprendente. Una mujer sentada en la cocina. Ella se presentó como Margarita Montenés y explicó que Yazid la había contratado como niñera de día para cuidar a los niños mientras él trabajaba. Lo que realmente desconcertó a los detectives fue descubrir que Yazid también había contratado a una segunda niñera para las noches, una mujer llamada Michelle Melin. Algunas personas encontraban estos detalles confusos, pero los detectives se mantuvieron centrados en su objetivo principal: incautar las pastillas de calcio como posible evidencia sin llamar la atención innecesariamente. Recogieron rápidamente los suplementos y los enviaron a análisis, sospechando que alguien podría haber manipulado las pastillas para hacerle daño a Rosie. A primera vista, las pastillas de calcio que encontraron en casa de Yazid parecían normales, pero a medida que avanzaba la investigación, los análisis revelaron descubrimientos impactantes que nadie había anticipado. Este hallazgo generó serias sospechas, lo que llevó a los detectives a pedir un análisis de laboratorio exhaustivo de las pastillas. Para su asombro, los resultados revelaron la presencia de cianuro. El cianuro es un veneno mortal, pero no suele incluirse en las pruebas toxicológicas estándar. Detectar cianuro requiere un examen especializado y meticuloso. No se encuentra a menos que se busque específicamente. Encontrar cianuro en el caso de Rosie fue un hecho increíblemente raro y aterrador, algo que la mayoría de los expertos forenses se encuentran solo una vez en su carrera, si acaso. Este descubrimiento estremecedor convirtió rápidamente el caso en una investigación de asesinato a gran escala. Los detectives obtuvieron de inmediato una orden de registro para el coche de Rosie y recogieron meticulosamente muestras de su vómito y de las fundas de los asientos, con la esperanza de encontrar pruebas adicionales. Como anticipaban, se detectó cianuro en el vómito de Rosie durante el análisis. Para obtener una comprensión más clara, la oficina del forense ordenó un nuevo análisis toxicológico a Rosie, y los resultados dejaron atónitos a todos los implicados. El estudio reveló una concentración asombrosa de 9,1 m de cianuro por litro de sangre, 3 veces la cantidad normalmente considerada letal. Aún más alarmante fue el hallazgo de que las pastillas de calcio que Rosie había estado tomando estaban contaminadas con entre 600 y 800 mg de cianuro puro. Esta cantidad era más que suficiente para causar la muerte, lo que dejó claro a los investigadores que la muerte de Rosie no fue un accidente, sino un acto malicioso y deliberado. La policía comenzó a teorizar que Yazid podría haber tenido la intención de que Rosie condujera por la autopista hasta el cine.
Si el cianuro hubiera hecho efecto mientras ella viajaba a 60 millas por hora, un choque a alta velocidad habría sido inevitable y el forense habría atribuido su muerte al propio accidente. Sin embargo, la decisión de Rosie de tomar una carretera secundaria aquel día y conducir a un ritmo mucho más lento terminó ayudando a revelar la verdadera causa de su muerte. Con esta conclusión, la policía se preparó para detener a Yazid bajo sospecha de asesinar a Rosie. Pero Yazid ya les llevaba una ventaja. Justo cuando las autoridades estaban a punto de detenerlo, recibieron la impactante noticia de que había desaparecido. El día 18 de marzo de 2005, los investigadores recogieron las pastillas de calcio en casa de Yazid. Mientras tanto, Yazid le pidió a la hermana de Rosie que se quedara cuidando a los niños durante la noche, y ella aceptó sin sospechar nada. Pero a las 4 de la madrugada del 19 de marzo, ella recibió un mensaje de voz de Yazid. Con un tono calmado, él le explicó que el hermano de un amigo suyo había sufrido un grave accidente de tráfico en Carolina del Norte y que tal vez no sobreviviría. Dijo que iba a ayudarlo, aunque ella no sabía que aquello era solo el comienzo de la desaparición repentina de Yazid. Él pidió a la familia de Rosie que se hiciera cargo de los niños durante el fin de semana y prometió que regresaría el lunes. Cuando pasó el lunes sin rastro de Yazid, ni siquiera una llamada telefónica, la familia de Rosie se preocupó cada vez más y decidió ponerse en contacto con el amigo de Yazid para averiguar qué estaba ocurriendo. Pensaron que tal vez Yazid había tenido que quedarse más tiempo debido a la emergencia, pero la respuesta del amigo dejó a todos conmocionados. Reveló que Yazid nunca había estado en Carolina del Norte y que no había ocurrido ningún accidente de tráfico con su hermano. Esta revelación dejó a la familia de Rosie en estado de shock, preguntándose dónde estaba Yazid y por qué había mentido. A medida que su preocupación aumentaba y se hacía evidente que algo iba muy mal, denunciaron la desaparición de Yazid. Pasaron los días sin noticias suyas, lo que hacía la situación aún más desconcertante. ¿Por qué desaparecería así? Especialmente mientras la investigación por el asesinato de su esposa seguía en curso. ¿Qué podría ser tan importante para él? A pesar de la preocupación de todos, Dominic, el hermano de Rosie, no estaba convencido de que Yazid simplemente estuviera perdido. Albergaba fuertes sospechas de que había algo más detrás de todo esto. Decidido a descubrir la verdad, Dominic se apresuró a ir a la casa de Yazid para buscar cualquier pista. Mientras revolvía la cocina, se fijó en un sobre tipo pasaporte recién abierto sobre la encimera. Sintió que el corazón se le encogía al darse cuenta de que Yazid no estaba desaparecido, se había fugado deliberadamente. Dominic informó rápidamente a la policía sobre el pasaporte y los instó a interrogar al hermano de Yazid y socio comercial, Feras Essa, el único familiar cercano en quien Yazid confiaba. La policía actuó con rapidez y se puso en contacto con Feras para obtener más detalles. No pasó mucho tiempo hasta que Feras reveló toda la historia. Yazid le había pedido ayuda a su hermano para abandonar Estados Unidos porque temía que se descubrieran sus relaciones sexuales extramatrimoniales. De forma llamativa, las dos mujeres con las que Yazid estaba involucrado eran exactamente las mismas mujeres a las que había contratado como niñeras diurna y nocturna de sus hijos. Yazid también le había confiado a Feras que no era feliz en su matrimonio y que quería dejar a Rosie. Esto encendió todas las alarmas para los investigadores, pero el motivo real detrás del asesinato resultó ser aún más inquietante. ¿Podría Yazid haber asesinado a su esposa simplemente para evitar pagar los costos del divorcio y poder estar con las niñeras? Para ayudar a Yazid a huir del país, Feras pidió ayuda a un primo con experiencia en el contrabando de personas a través de fronteras, una vía arriesgada pero rápida para sacar a Yazid de su grave situación. La policía sabía que traer de vuelta a Yazid era crucial para descubrir toda la verdad. El día 22 de abril de 2005, la oficina del forense del condado declaró oficialmente que Rosemary Essa, de 38 años, había muerto por envenenamiento agudo con cianuro.
Esto llevó a que un gran jurado acusara formalmente a Yazid por el delito de asesinato agravado. Pero había un gran obstáculo. Yazid ya había huido al Líbano, un país sin tratado de extradición con Estados Unidos. Esto hizo extremadamente difícil llevar a Yazid ante la justicia, ya que los diferentes sistemas legales entre ambos países complicaban el proceso de extradición de un fugitivo. Yazid había planeado cuidadosamente su fuga. Al llegar al Líbano, un amigo lo ayudó a establecer contactos importantes, obtener nuevos documentos de identidad y encontrar un lugar seguro donde vivir. Mientras tanto, en Estados Unidos, los investigadores y el FBI tardaron bastante en reconstruir todo lo ocurrido. Para cuando se dieron cuenta de que Yazid había huido, ya habían pasado 3 meses. Ese retraso le dio a Yazid tiempo de sobra para asentarse en su nueva vida y desaparecer por completo. Las autoridades eran incapaces de traerlo de vuelta y solo podían ofrecer acuerdos de culpabilidad con la esperanza de que regresara voluntariamente para enfrentar los cargos por el asesinato de Rossi. Sin embargo, Yazid tenía otras intenciones. Una vez en el Líbano, adoptó la nueva identidad de Maurice Khalif y desapareció sin dejar rastro. En apenas 3 meses, Yazid empezó a salir con Nilasuki, una maestra de 38 años, y cambió por completo su apariencia. Comenzó a usar gafas y adoptó un estilo elegante y sofisticado para evitar ser reconocido. Sorprendentemente, Yazid no hizo casi ningún esfuerzo por ocultar su crimen ante quienes lo rodeaban. Parecía disfrutar de su nueva vida, convencido de que había escapado con éxito de la justicia. Mientras el FBI y los investigadores en Estados Unidos insistían desesperadamente para que regresara, Yazid prosperaba en el Líbano, disfrutando de su recién encontrada libertad y de la seguridad de su nueva identidad cuidadosamente construida. Tras reanudar su vida sentimental, Yazid creó una nueva cuenta de correo electrónico, fugitivehotmail.com, y la usaba con frecuencia. Mientras tanto, en Cleveland, el FBI y la policía local vigilaban de cerca todos sus movimientos, esperando la oportunidad perfecta para detenerlo si alguna vez salía del Líbano. Afortunadamente, esa oportunidad llegó antes de lo esperado. El día 7 de octubre de 2006, Yazid subió a un avión con destino a Chipre, desencadenando una serie de acontecimientos que las autoridades llevaban meses esperando. El FBI alertó de inmediato a las autoridades chipriotas, advirtiéndoles de que Yazid probablemente viajaba con un pasaporte falso. En respuesta, las autoridades de Chipre aceptaron detener a Yazid. Cuando llegó al aeropuerto de Chipre, su apariencia había cambiado drásticamente. Siguiendo la pista del FBI, la policía chipriota solicitó sus huellas dactilares para confirmar su identidad. A pesar de su pasaporte falso, los resultados de las huellas pronto revelaron que en realidad se trataba del Dr. Yazid Essa, dando a la policía una base sólida para arrestarlo. Sin embargo, la situación no era tan sencilla como parecía. Aunque Chipre tenía un tratado de extradición con Estados Unidos, este no cubría los casos en los que pudiera aplicarse la pena de muerte. Los abogados de Yazid lucharon contra su extradición durante casi 3 años. A pesar de que el fiscal del condado, Bill Mason, aseguró que no se solicitaría la pena capital. Finalmente, en enero de 2009, Yazid fue extraditado de vuelta a Cleveland para ser juzgado por asesinato agravado. El siguiente reto fue formar un equipo de la acusación que solo contaba con pistas fragmentadas, pastillas envenenadas, un sospechoso que había huido del país y una dirección de correo electrónico que apuntaba a la culpabilidad de Yazid. Demostrar todo esto en el tribunal resultó ser un desafío importante. El juicio comenzó el 9 de enero de 2010 en un tribunal de Cleveland. Desde el principio, la defensa de Yazid argumentó que no había pruebas directas contundentes y recalcó que la evidencia presentada era meramente circunstancial. A pesar de ello, la acusación trabajó duro para construir un caso sólido y así lograr justicia para Rossi. Durante el juicio, los abogados de Yazid afirmaron que otra persona debía de haber manipulado las pastillas añadiendo cianuro sin su conocimiento. En respuesta, la acusación llamó a 80 testigos para rebatir esta defensa. El testimonio más perjudicial vino del propio hermano de Yazid, Feras,
lo que minó seriamente la credibilidad de Yazid y apuntó claramente a su implicación en la muerte de Rosie. La defensa también sugirió que una de las amantes de Yazid, posiblemente celosa de su aparente matrimonio feliz, podría haber envenenado a Rosie por su cuenta, pero no lograron presentar ninguna prueba concreta que respaldara esa teoría. Por el contrario, la acusación presentó pruebas contundentes que vinculaban directamente a Yazid con el asesinato de Rosie, llegando incluso a revelar que él se había jactado de ello mientras vivía en el Líbano. Después de días llenos de testimonios poderosos y debates intensos, el jurado llegó a su veredicto el 9 de marzo de 2010. Yazid fue declarado culpable de asesinato agravado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 20 años. Los padres de Rosie sintieron una mezcla de alivio y dolor, abrazándose con fuerza, aliviados de que el asesino de su hija hubiera sido llevado ante la justicia, pero destrozados porque Rosie, que estaba planeando tener un tercer hijo, ahora dejaba atrás a 2 niños que crecerían sin su madre. Se aferraban a la esperanza de que, al menos, la verdad hubiera salido a la luz y de que algún día sus nietos pudieran encontrar algo de paz. Lo que hacía aún más profunda la herida era la traición venida precisamente de la persona en quien Rosie más confiaba. Un marido, un padre, un médico, alguien que se suponía debía ser el refugio más seguro en su vida, había sido quien había puesto punto final a todo su futuro. Cada vez que miraban la foto de boda de Rosie y Yazid, sus padres se preguntaban cómo una familia que alguna vez se había visto tan radiante podía haberse desmoronado de una forma tan inimaginable. Pero en medio de todas las pérdidas, ellos seguían esforzándose por mantenerse firmes por sus 2 nietos, intentando darles una infancia lo más completa posible, con la esperanza de compensar, al menos en parte, los vacíos que había dejado su madre. La condena impuesta a Yazid podía cerrar el caso sobre el papel, pero para quienes se quedaron, aquello solo marcaba el inicio de un largo camino aprendiendo a vivir con el dolor. Un dolor que nunca desaparece del todo. Un multimillonario japonés de 77 años, que se autodenominaba Don Juan de Kishu, presumía de haber dormido con 4.000 mujeres y de haber gastado 3.000 millones de yenes solo para cambiarlos por placer. Murió repentinamente desnudo en su dormitorio solo 3 meses después de casarse con su joven esposa de 22 años, quien podría haber sido su nieta. 18 días antes, su perra consentida Eva también murió convulsionando misteriosamente en los brazos de su dueño. La joven esposa jugaba indiferente en su teléfono durante el funeral, luego se autoproclamó rápidamente presidenta de la compañía para heredar $35 millones. Veneno sin huellas. La cámara solo grabó a 2 mujeres en la casa y una aplicación de salud delató la declaración falsa. ¿Se trata de un asesinato perfecto o solo de una tragedia de amor y dinero? El multimillonario Kosuke Nosaki era un hombre muy mujeriego, un playboy notorio con un estilo de vida licencioso hasta el punto de ser difícil de creer. En la lujosa cama de este hombre de 77 años se estima que habían yacido hasta 4.000 mujeres, cifra que él mismo proclamaba orgulloso en su autobiografía. Este empresario no dejaba pasar ni una sola falda que cruzara por su vista y estaba dispuesto a perder toda razón por bellezas jóvenes, de pechos voluptuosos, seductoras hasta el embrujo. En el año 2017, el anciano Kosuke, con el cabello plateado, el cuerpo aún vigoroso gracias a su vida lujosa, logró encantar a Saki Sudo, una chica de apenas 22 años, hermosa, fría y llena de ambición. El multimillonario se sintió feliz hasta el éxtasis cuando ella correspondió sus sentimientos, a pesar de la diferencia de edad de 55 años. Poco después, el hombre se arrodilló para proponerle matrimonio en medio de los flashes de los medios. Pero Kosuke nunca pudo imaginar que, en el preciso instante de colocar el anillo de bodas a la bella Saki, él mismo firmaba su propia sentencia de muerte. Una muerte misteriosa,
llena de sospechas, que sacudió a todo Japón. Esta oscura historia tiene lugar en la ciudad de Tanabe, una pequeña urbe costera perteneciente a la prefectura de Wakayama, en el oeste de Japón. Tanabe solo cuenta con alrededor de 70.000 habitantes. La mayoría vive de la pesca y la agricultura. Un lugar pacífico, poco conocido, hasta que el nombre de Kosuke Nozaki se convirtió en el centro de todos los periódicos. Precisamente aquí, la familia de Kosuke Nozaki había vivido durante generaciones. Kosuke Nozaki nació el 13 de abril de 1941, en una familia humilde pero llena de cariño. Para sus padres, Kosuke era el tercer hijo de un total de 7 hermanos. Una familia numerosa y unida. Sin embargo, el pequeño Kosuke era completamente diferente a sus hermanos. Mientras los demás eran obedientes y estudiosos, él era un niño salvaje, travieso, que gustaba de intimidar a sus compañeros y causaba problemas constantemente. Kosuke reprobaba en los estudios, no mostraba el menor interés por los libros y pronto se convirtió en un verdadero outsider en su propia escuela y en la pequeña comunidad. No soportando la presión escolar y viendo que su familia pasaba dificultades, Kosuke decidió abandonar los estudios muy temprano para ayudar a sus padres, quienes luchaban día y noche con una pequeña tienda tradicional de sake. La madre y el padre de Nozaki nunca habían sido ricos e incluso solían tener problemas para mantener la tienda. Por eso aceptaron con inmensa gratitud la ayuda de este hijo rebelde pero lleno de energía. Precisamente en aquellos días trabajando en la tienda de licores, Kosuke comenzó a revelar su genio innato para los negocios y también su intensa obsesión por el dinero. En solo unos pocos años, transformó la pequeña tienda familiar en un negocio que generaba múltiples veces más ganancias, gracias a su habilidad para negociar, su audacia y también a ciertos trucos poco honestos. Cuando sus padres envejecieron y fallecieron, su modesta herencia se dividió equitativamente en 7 partes para los hijos. Mientras los demás hermanos usaban el dinero para subsistir, Kosuke invirtió de inmediato toda su parte en construir su propio imperio empresarial. Entró en el campo de los préstamos usureros, un sector que en esa época aún no estaba estrictamente regulado por la ley. En aquellos años no existía límite superior para las tasas de interés y Kosuke aprovechó al máximo esta situación. Sus ingresos comenzaron a crecer exponencialmente, transformándolo de un chico pobre en un prestamista notorio que no escatimaba medios. Era un usurero deshonesto y francamente Kosuke ganó una enorme cantidad de dinero a costa del sufrimiento ajeno por deudas. Este hombre caía constantemente en conflictos violentos con sus hermanos, quienes no podían aceptar que Kosuke se enriqueciera chupando la sangre de otros. Los hermanos discutían frecuentemente, se criticaban, y finalmente la relación familiar se desintegró por completo, sin quedar ni un ápice de afecto. Cuando sus ingresos aumentaron como un huracán gracias a los préstamos usureros, Kosuke Nozaki no se conformó con solo cobrar deudas. Con su instinto empresarial innato y una audacia sin igual, comenzó a expandir su imperio abriendo una serie de tiendas de diversos rubros, desde pequeñas hasta de mayor escala. Se lanzó a recolectar chatarra metálica por todas partes, montones de hierro oxidado, cobre desechado en obras y fábricas, para reciclarlos y venderlos a precios multiplicados. No solo eso, Kosuke incursionó en un campo aparentemente inconexo: vender preservativos, y especialmente él mismo los entregaba en persona directamente en las casas de los clientes. Una forma de negocio audaz, casi inédita en la zona rural de Tanabe en esa época. Kosuke era realmente un empresario de verdad. Siempre veía oportunidades en todo, desde desechos industriales hasta necesidades íntimas de las personas. Convertía todo en dinero, convertía cada relación en ganancia. Sin embargo, si hojeamos los antiguos informes comerciales de Japón, los documentos archivados de esa época, no encontraremos ninguna información que indique que los negocios secundarios de Nozaki, desde la chatarra hasta los preservativos, generaran ganancias significativas. Todo era solo una fachada, actividades superficiales para encubrir la fuente principal de ingresos.
el dinero de las deudas. Al final, la mayor parte de su colosal fortuna, miles de millones de yenes, provenía de los deudores, de intereses que engendraban intereses, de contratos draconianos que obligaba a firmar y de cobros implacables. Solo después de acumular una inmensa fortuna explotando deudas, Kosuke, en su madurez, alrededor de los 50, comenzó seriamente a orientarse hacia dos sectores más grandes y respetables: el desarrollo inmobiliario y la apertura de una cadena de tiendas de Seik Premium. Compraba terrenos, construía casas, las alquilaba, las vendía. Un imperio inmobiliario surgió rápidamente en Wakayama. Al mismo tiempo, abrió numerosas tiendas de licores con marca propia, dirigidas a la élite. Pero incluso aquí, Kosuke no era completamente honesto. Fue acusado de falsificar facturas, inflar costos, y finalmente se sabe que Kosuke fue procesado por la agencia tributaria por evasión fiscal. Un caso que causó revuelo local, pero fue rápidamente silenciado gracias al dinero y las conexiones. En cuanto a su vida privada, Kosuke Nosaki era un amante ardiente, experimentado, y no dudaba en declarar que el sexo era el mayor significado de su vida. En los días en que aún entregaba preservativos a domicilio, Kosuke no solo vendía, también ofrecía servicios adicionales a las mismas mujeres que compraban. Con una sonrisa seductora, mirada penetrante y una billetera abultada, convertía cada entrega en una oportunidad para coquetear. En la pequeña ciudad de Tanabe, Kosuke rápidamente se convirtió en un playboy auténtico, un lobo viejo del que todas las mujeres hablaban. Algunas lo susurraban con desprecio, otras se sentían atraídas por su glamour y dinero. A veces pagaba generosamente por encuentros breves, cientos de miles de yenes solo por una noche. Pero también había ocasiones en que, con su carisma personal y absoluta confianza, obtenía intimidad completamente gratis, solo con una invitación, una mirada y una copa de sake caro. Se rumoreaba, y el propio Kosuke lo confirmaba orgulloso, que a lo largo de su vida había llevado a más de 4.000 mujeres a su cama. Para cambiar esos momentos, había gastado en total 3.000 millones de yenes, equivalentes a unos 20 millones de dólares estadounidenses según el tipo de cambio de entonces. Esta cifra no era una estimación. La había anotado cuidadosamente en una libreta personal y luego la hizo pública en su autobiografía. En una impactante entrevista con una cadena de televisión nacional, Kosuke Nosaki admitió francamente: «Cuando conozco a una mujer de mi tipo, alta, sensual, con curvas perfectas, no doy rodeos. Digo directamente, quiero salir contigo y tener sexo esta misma noche. Si ella acepta, le doy inmediatamente 400.000 yenes, o a veces solo 3.000 yenes si estoy de humor ahorrativo». También reveló que era adicto al ambiente de los clubes nocturnos, luces tenues, música ensordecedora, cócteles caros y bailarinas jóvenes. Kosuke era tan generoso que gastaba dinero como agua, lanzaba propinas a los empleados, compraba botellas enteras de champán solo para verterlas a extraños y siempre era el centro de toda diversión. Al mismo tiempo, aunque ya había pasado al sector inmobiliario, no abandonaba su antiguo oficio. Seguía beneficiándose de los deudores, de intereses que se multiplicaban, de contratos que apretaban como lazos. En 1998, la crueldad en los negocios casi le cuesta la vida. Kosuke fue emboscado y apuñalado gravemente por un viejo conocido, alguien que había pedido prestado y fue acorralado por él hasta el límite. El incidente sacudió Tanabe, pero gracias al dinero y a abogados hábiles escapó con vida y continuó viviendo como si nada hubiera pasado. En 2016, a los 75 años, Kosuke Nosaki decidió escribir y publicar su autobiografía con un título lleno de arrogancia: Don Juan de Kishu, aludiendo a la antigua región de Kishu, hoy Wakayama. En el libro de más de 300 páginas, describió detalladamente cada paso desde el chico pobre hasta el multimillonario hecho a sí mismo. Desde la pequeña tienda de licores, pasando por los préstamos usureros, hasta el sector inmobiliario y la cadena de tiendas de sake.
No dudó en alardear de sus 4.000 amantes, de sus noches desenfrenadas y de su filosofía de vida. Dinero y mujeres, eso es todo. Gracias a una campaña publicitaria masiva, contrató cadenas de televisión, prensa e incluso apareció en programas de entretenimiento. Don Juan de Kishu se convirtió rápidamente en un bestseller en todo Japón, vendiendo millones de copias y elevando el nombre de Kosuke a nivel nacional. En 2017, a los 77 años, Kosuke Nozaki era tan rico que podía comprar cualquier cosa que deseara, desde superdeportivos importados hasta una isla privada si quisiera. Este hombre gastaba de manera extravagante. Regalaba a sus jóvenes amantes fajos gruesos de billetes solo por una noche a su lado, compraba regalos lujosos y vivía como un rey. Kosuke poseía una flota de autos de lujo, Mercedes, Bentley, Porsche y varias mansiones grandes, una villa en Tanabe, un penthouse en Tokio y una casa de descanso en Okinawa. Solo volaba en clase business, viajaba por el mundo en yates de millones de dólares, cenaba en restaurantes Michelin y dormía en hoteles de 7 estrellas. Parecía que el mundo entero estaba a sus pies. Dinero, poder, fama y mujeres. Según rumores que circulaban en la alta sociedad, Kosuke a los 77 años seguía siendo un hombre extremadamente activo sexualmente. Presumía de que el pequeño aún funcionaba bien y no necesitaba ningún estimulante. Es notable que no fumaba en absoluto, no consumía sustancias ilegales, no tomaba pastillas afrodisíacas. Todo era talento natural, como solía decir. En 2017, Kosuke vivía en la mansión más grande y moderna de Tanabe, una obra arquitectónica lujosa con piscina, gimnasio privado y un sistema de seguridad de última generación. Allí tenía un compañero especial, una perra hembra de raza Shiba Inu llamada Eva, la perra que amaba más que a nadie. Kosuke solía abrazar a Eva, acariciarla y bromear. Si muero, toda la fortuna de millones de yenes será para ti. No para humanos, sino para una perra. Es notable que antes de Saki, Kosuke se había casado 2 veces. Ambos matrimonios fueron breves, duraron solo unos años y terminaron en divorcio legalmente pacífico, pero lleno de drama emocional. Las mujeres venían y se iban, pero Eva y el dinero, esas eran las 2 únicas cosas a las que realmente estaba apegado. Hasta que Saki Sudo apareció y todo comenzó a derrumbarse. En el otoño de 2017, Kosuke Nozaki conoció a una joven llamada Saki Sudo. Ella tenía 22 años, era 55 años menor que Kosuke y podría haber sido su nieta. Se encontraron en el aeropuerto de Tokio. Kosuke fue el primero en reconocer a Saki en la multitud y se levantó inmediatamente de su asiento para que ella pudiera verlo. El hombre invitó a Saki a la sala de espera y le ofreció tomar un café con él. Solo unos meses después del primer encuentro, Kosuke y Saki se casaron oficialmente. Los familiares del novio negaron con la cabeza y consideraron que Kosuke, ya mayor, estaba loco por casarse con una mujer joven a la que apenas conocía. Saki Sudo nació en 1996 en la gran ciudad de Sapporo, en la prefectura de Hokkaido, Japón. Su familia era acomodada, incluso podría decirse que rica. Al igual que Kosuke, Saki tampoco era una buena estudiante en la escuela. No era buena para estudiar y por eso era frecuentemente acosada. Saki era callada, tímida y no mostraba su verdadero rostro en la escuela. Todo cambió cuando entró en la adolescencia. Sus padres comenzaron a comprarle ropa de marca, bolsos y joyas. Saki hizo amigos. Se dio cuenta de que el dinero es muy importante en esta vida. Se obsesionó con él. Saki comenzó a tomar cursos de maquillaje e intentó abrirse paso en la industria del modelaje, pero todo lo que logró fue participar en algunas películas para adultos. Después se mudó a Tokio porque consideraba que esa ciudad era más prometedora para su desarrollo. En la capital, Saki comenzó a trabajar como esteticista, pero tampoco tuvo éxito en este campo. Se sabe que Saki en Tokio entró en contacto con un hombre rico que poseía varios bares.
Saki salía con él por dinero, pero cuando conoció al multimillonario mayor en el otoño de 2017, rápidamente cambió a él y cortó todo contacto con el anterior. En febrero de 2018, Kosuke no Saki y Saki se convirtieron en marido y mujer. El novio prometió a la joven novia que estaría completamente exenta de las tareas del hogar. Cocinar, lavar ropa y limpiar lo haría la empleada doméstica. Kosuke comenzó a pagarle a su esposa 1 millón de yenes al mes como dinero de bolsillo. La pareja recién casada se disfrutaba día y noche y siempre estaba junta. Los medios capturaron el momento en que Kosuke y Saki paseaban juntos por la calle. La perra favorita de Kosuke, Eva, corría a su lado. La pareja almorzaba y cenaba en restaurantes y se movilizaba en un Mercedes. Parecía que Kosuke había encontrado la manera perfecta de pasar el resto de su vida junto a su esposa favorita. Pero la felicidad no duró. Después de 3 meses, el hombre de 77 años, Kosuke, fue encontrado inconsciente en su dormitorio. Unas horas después, murió en el hospital. Es importante mencionar que 18 días antes de la muerte del multimillonario, otra tragedia ocurrió en la casa de Nosaki. La mañana del 6 de mayo de 2018, Kosuke fue despertado por los fuertes ladridos de la perra Eva. El animal yacía en el suelo y convulsionaba sin control. Era evidente que Eva sufría un dolor intenso. Como un dueño cuidadoso, Kosuke comenzó a empacar para llevar a la perra inmediatamente al veterinario. Pero desgraciadamente, Eva perdió el conocimiento solo unos minutos después y dejó de respirar. Murió directamente en los brazos de Kosuke. El hombre amaba mucho a esta perra. Había vivido con él 10 años y se había convertido en una amiga leal. Eva era el orgullo de Kosuke, y tras su muerte repentina, el hombre comenzó a sufrir mucho. Al día siguiente, el 7 de mayo, Kosuke invitó a un monje a su casa para realizar una ceremonia de despedida para Eva. El cuerpo de la perra permaneció en la casa. Kosuke preparó cuidadosamente el funeral de su amiga leal y 18 días después de la muerte de Eva, el 24 de mayo, Kosuke no Saki murió. El hombre fue encontrado inconsciente en su dormitorio. Estaba completamente desnudo y yacía en una postura extraña, poco natural en el suelo. El multimillonario fue llevado inmediatamente al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible, pero desgraciadamente no pudieron salvarlo. Kosuke murió en el hospital sin recuperar el conocimiento. El resultado de la autopsia mostró que la sangre de la víctima contenía una dosis letal de sustancias prohibidas. Posteriormente se confirmó que la causa de la muerte de Kosuke fue un fallo cardíaco agudo. Todo esto parecía extraño porque en su autobiografía, el multimillonario escribió que no consumía sustancias psicoactivas ni estimulantes. Al contrario, era un férreo oponente de todo eso. En el cuerpo de Kosuke no se encontraron marcas de inyección, lo que significaba que probablemente las había ingerido o comido. Todo llevó a la muerte del hombre mayor. Los investigadores revisaron las grabaciones de video y determinaron que las únicas personas en la casa en el momento de la tragedia eran la joven esposa Saki y la empleada doméstica. El 24 de mayo, Kosuke estuvo en casa todo el día. La empleada doméstica también estuvo en casa la mayor parte del día y solo salió a las 16 horas para hacer algunas compras para el dueño. De 16 a 18 horas, Kosuke estuvo con su esposa Saki en la planta baja de la casa. Después de las 18 horas, subió al primer piso para realizar algunas llamadas de trabajo. Aproximadamente al mismo tiempo, la empleada doméstica regresó. Se sentó junto a Saki y las dos mujeres comenzaron a ver televisión en la planta baja de la casa. Alrededor de las 20 horas escucharon un fuerte ruido desde arriba que sonaba como una explosión. La empleada doméstica pidió a Saki que subiera a revisar, pero ella no reaccionó en absoluto a la petición de la empleada doméstica. Solo se encogió de hombros y siguió viendo televisión. A las 22 horas, la empleada doméstica se sospechó y pidió a Saki que revisara a su marido otra vez. Las dos mujeres subieron al primer piso, entraron en el dormitorio y vieron una escena horrorosa. Kosuke yacía inconsciente en el suelo.
Unas horas después, murió en el hospital. La policía descartó la teoría de que el hombre mayor se suicidara. En ese momento estaba activamente preparando el funeral de su perra favorita y era poco probable que quisiera abandonar la vida en ese instante. Las únicas personas que podrían estar relacionadas con su muerte eran la empleada doméstica o la esposa. Es notable que la empleada doméstica había trabajado para Kosuke 10 años y ambos se entendían bien. La mujer no tenía motivo ni beneficio para matar al dueño de la casa. Por lo tanto, todas las flechas apuntaban a Saki de 22 años, a quien Kosuke solo había casado 3 meses antes. En caso de muerte del marido, ella heredaría su fortuna, aproximadamente 5.000 millones de yenes, equivalentes a 35 millones de dólares. La propia Saki era indiferente a la muerte de su marido. En el funeral no mostró remordimiento por la pérdida. Pasó el tiempo con su teléfono e incluso jugó juegos en línea durante la ceremonia de despedida. Después del funeral, Saki reía y bromeaba. Parecía que incluso estaba alegre de convertirse en viuda. Tras la muerte de Kosuke, Saki fue criticada desde todos los lados. Muchos ya sospechaban que solo se había casado con el anciano por dinero, y ahora que el multimillonario murió repentinamente, no había duda de que Saki estaba relacionada con su muerte. Ella dejó de hablar con los medios y se negó a comentar nada. Un día Saki incluso peleó con un reportero. A pesar de todas las acusaciones de los locales, la policía no tenía pruebas suficientes para acusar a Saki de matar a su marido. Se sabe que los investigadores incluso exhumaron el cadáver de la perra Eva para analizar toxinas, pero como la muerte de la perra había ocurrido más de 2 semanas antes, los análisis no tenían valor. La investigación sobre Kosuke no Saki fue suspendida 3 años porque los investigadores no encontraron pistas ni pruebas significativas. Después de 3 años, en 2021, la policía recibió información de que Saki Sudo estaba recopilando documentos y planeaba irse al extranjero a Dubái. Los investigadores rápidamente se dieron cuenta de que quizá nunca la volverían a ver si Saki abandonaba Japón. Los investigadores se activaron y en mayo del mismo año, Saki Sudo fue arrestada bajo sospecha de asesinato. Fue llevada a una celda. Los investigadores divulgaron varias pruebas importantes. Durante el interrogatorio, Saki dijo que no había subido al primer piso de la casa de 16 a 18 horas. Sin embargo, los datos de su aplicación móvil de salud mostraban algo diferente. Esto significaba que en el momento en que Kosuke se sintió mal, su esposa Saki estaba cerca. Además, los investigadores descubrieron que Saki había buscado información sobre sustancias ilegales en Internet varias semanas antes de la muerte de la perra Eva. Luego buscó contactos con alguien que pudiera venderle esos productos ilegales. Los forenses encontraron rastros de estas sustancias en el suelo de la cocina y en la aspiradora del apartamento de Nosaki. Además, se supo que Saki tenía contacto con un distribuidor conocido en Tanabe y la tecnología de geolocalización confirmó que ambos estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Un amigo cercano de Kosuke reveló que el multimillonario varias semanas antes de su muerte había admitido que quería divorciarse de Saki. Kosuke incluso pidió a su amigo que estuviera presente cuando le comunicara la mala noticia a su esposa. También se supo que Kosuke ya tenía otra mujer. 2 meses después de la muerte de su marido, Saki organizó sola una asamblea de accionistas en la casa de Nosaki y se autodesignó presidenta de la compañía. Se asignó un salario anual de $5 millones y una bonificación de $400,000. Con ese dinero, Saki planeaba abandonar Japón e irse a Dubái, pero la policía la detuvo antes. Hasta ahora se sabe que el juicio por el asesinato de Kosuke no Saki no ha concluido. Saki ha estado encarcelada en la prisión Maruta en la ciudad de Wakayama 3 años. Aunque hay pruebas, los expertos creen que será difícil para las autoridades demostrar que Saki es realmente responsable de la muerte de su marido. Es muy difícil probar envenenamiento, especialmente cuando ha pasado mucho tiempo. Saki Sudo sigue insistiendo en su inocencia. Ella sigue negando cualquier relación con la muerte del multimillonario. Saki admite que realmente amaba a su marido y no quería hacerle daño.
En la actualidad, después de más de 7 años desde el día en que Kosuke Nozaki murió repentinamente en su lujoso dormitorio, toda la inmensa fortuna del señor, estimada en 5.000 millones de yenes, incluyendo decenas de propiedades inmobiliarias, cadena de tiendas de licores, acciones empresariales, autos de lujo y cientos de millones de yenes en efectivo, sigue completamente congelada por el tribunal de Wakayama, sin que nadie pueda tocarla. Todas las transacciones están suspendidas, todas las cuentas están selladas y toda la herencia yace inmóvil bajo control legal, a la espera del veredicto final del tribunal. Nadie sabe con exactitud quién será el heredero legítimo. ¿Será Sakisudo, la joven esposa a la que él mimaba y prometió dejarle todo? ¿O los hermanos de sangre de Nozaki, aquellos a los que él había cortado hace tiempo por rencores de dinero? Incluso el testamento que Kosuke redactó antes de morir está siendo disputado ferozmente en el tribunal. Un lado alega que fue manipulado, el otro afirma que era su verdadera voluntad. Mientras tanto, los hermanos de la familia Nozaki, quienes alguna vez fueron despreciados por él, quienes sufrieron indirectamente su usura a través de empresas relacionadas, ahora se han unido. Contrataron a los mejores abogados de la región de Kansai, decididos a reclamar la parte de la herencia que creen que les correspondía desde la herencia de sus padres. No solo quieren dinero, quieren justicia, quieren ver a Sakisudo, la mujer a la que llaman cazafortunas de sangre fría, castigada con la máxima severidad según la ley japonesa, ya sea cadena perpetua o cualquier otra pena. Organizan ruedas de prensa, aparecen en televisión, e incluso crearon un fondo conmemorativo para sus padres para presionar a la opinión pública. El caso aún no ha cerrado. El juicio se prolonga indefinidamente, y el secreto de esa dosis de veneno invisible sigue enterrado en la oscuridad. Gracias por ver y cuídate.